Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario, en el cual hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Ángel Bustamante González. Me voy a permitir leer alguna reseña del doctor. Tiene una formación académica en ingeniero agrónomo especialista en suelos en la Universidad de Chapingo y una maestría en arqueología en el Colegio de Coronados. También tiene doctorado en ciencias en manejo de cuencas por la Universidad de Arizona, que egresó en el año 2000. Como actividad profesional, actualmente es profesor investigador titular de Colegio de Coronados, Campus Puebla. Entre las instituciones que ha participado, fue subdirector de Integración Regional en el 2002-2006, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También, ha sido, trabajó en supervisor operativo en la estudia CONASUPO y CONSA, en su línea de investigación en el cual está trabajando, es el manejo de cuencas, manejo integral de recursos naturales y desarrollo rural. Investigaciones sobre análisis y gestión de cuencas y sistemas socioecológicos, incluyen prácticas de recursos naturales, áreas naturales protegidas, servicios ambientales, caudales ecológicos y el tema de huella hídrica que hoy nos va a hablar. Entre sus logros, ha graduado 2 estudiantes de doctorado en ciencias, alrededor de 15 maestrías en ciencias y 2 graduados de licenciatura, con más de 20 artículos científicos publicados. También ha participado en capítulos de libro y más de 30 cursos de capacitación a productores y técnicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Doctor, bienvenido. Lo dejo para que nos brinde su charla. Gracias por aceptar. Adelante. Muy bien, pues primero gracias por la invitación, doctor Quevedo, es un gusto. De hecho, en este trabajo, que parte de eso se va a presentar, usted fue copartícipe con Ana María, si recuerdan, y también a los estudiantes del posgrado de hidrociencias. Es un gusto estar con ustedes. Les comentaba de que le pedí su anuencia al doctor Quevedo para que estudiantes del curso de análisis de sistemas socioecológicos pudieran estar. Entonces tenemos aquí a Jorge, Rogelio, Ernesto, Guadalupe, no sé si se conectaron alguien más. Bueno, son los que veo. Y pues sin más preámbulos vamos a iniciar, si ven bien la presentación. Sí, doctor, gracias. Doctor, adelante. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de huella hídrica. La huella hídrica. Y es un tema muy amplio. Sin embargo, estuve pensando en qué elementos para una plática general sería interesante y útil compartir con ustedes. Y voy a empezar primero con la definición clásica de huella hídrica. La huella hídrica la entendemos como se define, como para cualquier bien o servicio. Es un concepto que se aplica tanto a bienes como a servicios. Y se refiere al volumen de agua que se utiliza ya sea de manera directa o indirecta para su producción, y en el cual se suman los consumos de las etapas de toda la cadena productiva o de distribución, si es de consumo. Y en ese sentido es un concepto amplio. Sé que en el caso, por ejemplo, de hidrociencias, andan muy metidos con es parte esencial de su temática, lo del agua, el uso eficiente del agua, etcétera. Pero desde los que seguramente varios son también de la especialidad de irrigación, su formación de irrigación, y ahora en hidrociencias se centra mucho en el uso del agua para la etapa productiva. Lo de producción, uso eficiente del riego, etcétera. Cuando hablamos de huella hídrica, vamos a ver que se amplía el panorama, y ese es el objetivo en realidad de esta herramienta teórico-metodológica, y que a veces no se ha entendido bien. Y aquí quiero hacer un paréntesis, miren. Para entender un poco el contexto de la huella hídrica, hay que tener el antecedente de que hubo otros conceptos previos dentro de una perspectiva de una no disciplina, sino un área del conocimiento que pretende ser transdisciplinar o por lo menos interdisciplinar, que es la economía ecológica.
como una antítesis al punto de vista de economía neoclásico tradicional, que se ven a los sistemas como económicos como cerrados y en términos solamente de dinero o crematísticos, dicen ellos. Entonces, esta línea de la economía ecológica surgió desde los años 80, principalmente del siglo pasado, toda una corriente para buscar indicadores ambientales más globales que pudieran fortalecer una perspectiva de una búsqueda de sustentabilidad del desarrollo económico y de sectores en particular. Y dentro de esos indicadores surgieron indicadores como el PPN, que es la apropiación humana de los productos de la fotosíntesis por Vituxek y otros en el 86, o esto que le llamaban la mochila ecológica del Instituto Wuppertal en el 94, y el más conocido y que perdura hasta ahorita y que lo van a oír mucho, que es el de la huella ecológica por Risi y Matis en el 96. Y esto de la huella ecológica ha trascendido tanto que fue como, a partir de ahí, por analogía, se han desarrollado otros indicadores, dentro de los cuales está la huella hídrica. En la huella hídrica se desarrolló en la Universidad de Columbia Británica de Canadá. De hecho, fue la tesis doctoral de Matis, fue el trabajo, Rees fue su profesor consejero, donde desarrolla el concepto de huella ecológica como un indicador alternativo. Y después hubo otro, todavía el de apropiación humana de la producción primaria neta por Harvard en el 97. Estos son antecedentes de la huella hídrica en el sentido de que a partir de ahí, en inglés es el caso de la huella ecológica, es ecological footprint, surge la huella del carbono en el 2000 y que también se utiliza mucho y que, por cierto, en el caso de la huella del carbono lo desarrolla una petrolera con el fin de demostrar un poco de que los individuos también emiten emisiones y contribuyen al cambio climático y que las petroleras no son los únicos culpables del desastre ambiental generado por las emisiones y el cambio climático. Ese fue el objetivo original. Y un poco después, en el 2002, Joestra y Hum hacen una publicación en la cual desarrollan el concepto de huella hídrica. Como característica general, la huella hídrica es un indicador medioambiental, así se le llama. Básicamente, nos dice cuánta agua se consume, cuándo y dónde, medido en toda la cadena del producto o y es un nivel de apropiación del agua en la cadena. Mide el volumen de agua dulce en litros o metros cúbicos utilizados a lo largo de toda la cadena de producción de un bien de consumo o servicio. Y también es un indicador para medir el consumo de agua, cualquier bien de servicio, que puede ser, por ejemplo, la producción de un cultivo, fabricación de pantalones, actividades anuales de una empresa, consumo total de un país. O sea, tiene una diversidad de aplicaciones que ahorita vamos a ver al final un poco de esto. Y otra característica es que se mide en unidades de volumen, en litros o metros cúbicos, por unidad de producto fabricado o servicio consumido, generalmente, por ejemplo, toneladas de trigo, de maíz, etc. Como objetivo, o sea, ¿para qué se creó la huella hídrica? En esta perspectiva de la economía ecológica, ellos mismos se definen como la ciencia de la sostenibilidad. Entonces, el discurso de la sostenibilidad está
en el fondo. Y el objetivo de la huella hídrica, básicamente, es crear conciencia sobre el gran volumen de agua que requieren nuestros procesos de producción y hábitos de vida, consumo, con el fin de fomentar un uso más racional y sostenible del recurso hídrico. Ese sería el gran objetivo general, que a veces no se entiende y ahorita vamos a ver por qué. No está dirigido para evaluar qué tan severos son los impactos a nivel de ambientales, a nivel muy local de consumo de agua y de contaminación. En realidad es más global el asunto. Y el indicador además nos proporciona, nos da información espacio-temporal de cómo el agua es apropiada para varios propósitos humanos, incluso a la vez. En la conceptualización de la huella hídrica se consideran 3 componentes. De acuerdo, que están asociados en el caso de 2, a la fuente o al origen del agua, y el tercero a la contaminación. El primer componente sería la huella hídrica verde, que es el volumen de agua que no se convierte en escorrentía, o sea, cae la lluvia o puede ser otro tipo de precipitación, como nieve también. En caso de México, generalmente no es tan importante la precipitación por deshielo, por ejemplo, como en otros países. Y agua se almacena en los estratos permeables superficiales, en lo que es el suelo que conocemos, y sirve para satisfacer la demanda de la vegetación o de los cultivos. Por eso la huella hídrica verde es esencial en la producción de cultivos y en la producción forestal. Y permite la existencia de la vegetación natural y cultivada también, y vuelve a la atmósfera por procesos de evapotranspiración. Entonces, en síntesis, la huella hídrica se relaciona con el uso del agua que viene de la lluvia, que se almacena en el suelo y que está disponible para crecimiento vegetal. El otro componente es la huella hídrica azul, que es el volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial o subterránea consumida para la producción de bienes y servicios. Y en el caso de la producción de cultivos, básicamente de riego, cubre la demanda de agua no satisfecha por la lluvia, por un déficit en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia. Y el tercer componente es lo que le llamamos la huella hídrica gris, que aquí a veces hay cierta confusión, porque ciertas personas entienden a la huella gris como que es el volumen de agua contaminada que se agrega, como que es las descargas de agua residuales o aguas negras que le llamamos. Pero el concepto no, o sea, no es que si yo descargué tantos miles de aguas residuales, esa es la huella hídrica gris. No. La huella hídrica gris se refiere a un volumen hipotético, teórico, de agua necesaria para que el cuerpo de agua receptor que recibe el contaminante asociado a la cadena de producción o suministro, no afecte la calidad y no pase los límites permitidos por la legislación vigente. En este sentido, se calcula como el volumen de agua adicional teórica necesaria en el cuerpo receptor para diluir el contaminante, por lo que no se refiere a generar un nuevo consumo, sino a reducir el volumen de contaminante. Es como el agua que requieres para diluir el contaminante en el cuerpo de agua y no sobrepases el límite máximo permisible de un contaminante en específico o de los contaminantes en general. Ese es el concepto de huella gris y lo vamos a ver un poco más en el cálculo, cómo se evalúa. Y hay otro concepto también importante asociado a lo de huella hídrica, que es el agua virtual. En general, para cualquier producto o servicio, básicamente producto, pero aquí lo refiero básicamente al agua virtual de los productos agrícolas.
en un producto, y esto tiene connotaciones muy importantes en los intercambios que se dan entre una región de un país o entre países, entre salidas y entradas de productos o importaciones y exportaciones. El agua virtual se refiere a los flujos de agua que entran y salen a través de las importaciones y exportaciones de los productos agrícolas. Y para esto debe conocerse el agua virtual de cada producto importado o exportado. Y el volumen de agua virtual exportado es igual a la cantidad de producto exportado en toneladas por su contenido de agua virtual, o sea, por su huella hídrica, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Y el volumen de agua importado es la cantidad de producto importado en toneladas por su contenido de agua virtual o huella hídrica. Entonces necesitamos saber la huella hídrica de un producto que importamos. Si sabemos cuál es su huella hídrica, lo multiplicamos por las toneladas de ese producto y tenemos el agua virtual importada que tenemos. Y de manera similar se hace para los exportados. Necesitamos conocer la huella hídrica de un producto. Multiplicando por la cantidad que exportamos, estamos evaluando el volumen total de agua virtual que exportamos. Y se han creado algunos índices, por ejemplo, en este concepto de agua virtual, como la relación de dependencia de las importaciones de agua virtual, que sería WD, y se calcula como la huella hídrica o el agua virtual externo, o la huella hídrica externa en este caso, sobre la huella hídrica total, por 100. Al final en un cuadro vamos a ver cómo algunos datos por país de huella hídrica interna, externa, y con esos datos podemos sacar este indicador para cada país, para ver qué tanto dependen de la importación del agua virtual. Lo cual, o sea, una mayor dependencia de las importaciones de agua virtual se podría interpretar como una mayor vulnerabilidad o riesgo o inseguridad del país, porque hay mayor dependencia del agua virtual de otros países. La huella hídrica lo podemos calcular para diferentes cosas. Para un proceso específico de una cadena de producción, como sería, por ejemplo, un cultivo, la pura producción de cultivos sin considerar toda la etapa de traslado, transporte y distribución, que sería toda la cadena. Para la huella hídrica de un producto final, o sea, para un consumidor. Para la huella hídrica de un consumidor, para la huella hídrica de un grupo de consumidores, para la huella hídrica de un productor, la huella hídrica de un sector de la economía, la huella hídrica de un país, de un estado, de un municipio, de una localidad, la huella hídrica de una cuenca. Podemos, y todavía lo que queramos, pues hacer una serie de mediciones de huella hídrica. Por eso es importante considerar esto que propone Joextra, que es el conjunto conjunto de los creadores de la huella hídrica, que él menciona, que ellos mencionan más bien que hay 4 etapas que debemos tener en cuenta para una evaluación de la huella hídrica. Primero, saber qué queremos y hasta dónde queremos llegar, que sería el establecimiento de metas y su alcance. ¿Para qué queremos evaluar la huella hídrica? Porque si nosotros nos ponemos a medir la huella hídrica diestra y siniestra sin saber para qué la vamos a usar, pues como ejercicio está bien, pero quizá estamos dedicando tiempo y recursos a algo que no sabemos si realmente lo vamos a utilizar. La segunda etapa sería ya lo que es la medición o estimación de la huella hídrica, más bien estimación, que sería su contabilidad. Después, una vez que ya tenemos los resultados de huella hídrica,
se supone que deberíamos usarlo para hacer una evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica o de cómo se está manejando el recurso hídrico, para finalmente llegar a formular una respuesta o qué vamos a hacer para, en caso de que consideremos que no es sostenible la huella hídrica actual de un cultivo, etcétera, cómo se puede modificar. Y creo que esto es lo esencial, o sea, de que cuando nosotros queremos medir la huella hídrica en nuestros cultivos, por ejemplo, tenemos en mente que queremos ver si está habiendo un uso adecuado o no del agua en toda la cadena de ese producto agrícola, y en caso de que no, pues hacer una intervención para disminuir la huella hídrica si es muy alta, por ejemplo. ¿Cómo se estima? Para estimar la huella hídrica, se estima cada proceso por separado y luego se suman. La huella hídrica azul, por ejemplo, tenemos que calcular, o sea, la huella hídrica del agua que viene del agua subterránea, superficial, de estas fuentes. Tenemos que estimar la evaporación generada de esa agua azul, generalmente de riego, más cuánta agua se incorpora de esa agua azul al producto, y el flujo de retorno perdido, que se regresa, que no se va, ni se evapora, ni se va, al producto. Y generalmente, en muchos cálculos, por ejemplo, de flujo de retorno perdido no se contabiliza, se van a los dos primeros. Luego viene la huella hídrica verde, que se refiere a la evaporación del agua de la lluvia o verde, más cuánta de esa agua de la lluvia verde se incorpora en el producto. Y la huella gris se calcula como la relación entre descarga de contaminantes dividido por la diferencia entre el límite máximo permisible para un elemento menos la concentración de ese elemento que hay de manera natural en el cuerpo receptor. Para procesos industriales, generalmente la concentración natural se asume en 0. Y como les decía, al final la huella hídrica total es una suma de cada uno de los componentes, la suma de la huella hídrica, la verde más la azul más la gris. Y de manera general, ya más específica, las fórmulas tradicionales que propuso Joestra y que son las que básicamente se aplican para el agua, para el agua, la huella hídrica de un proceso, la huella hídrica verde, por ejemplo, es el uso del agua por el cultivo, en este caso el uso del agua verde, sobre el rendimiento del cultivo en toneladas por hectárea. La azul es el uso del agua azul sobre el rendimiento. Y en el caso del agua gris, es la fórmula que les había dado, que es sobre el rendimiento, nada más que ya se modifica donde es la fracción de lixiviación del escurrimiento o fracción del agroquímico aplicado que alcanza el cuerpo del agua dulce por la dosis o la cantidad aplicada del agroquímico y entre la diferencia del límite máximo y la concentración natural, y todo dividido por el rendimiento. Vamos a verlo con un ejemplo ahorita. Y en el caso del uso del agua por el cultivo, se manejan estas fórmulas, como sería el 10, que es un factor de conversión de unidades, la sumatoria de la evapotranspiración del agua verde o azul a lo largo de todo el ciclo. El día 1 es cuando se siembra planta, el LGP es el último día o día que se cosecha.
Y aquí lo importante es de que la evapotranspiración se obtiene ya sea por medición de campo, estimación con modelos o con fórmulas empíricas. Y eso creo que pues, en hidrociencia se trabaja. Es el pan de cada día de estos temas de evapotranspiración. Bueno, es de los centrales. Y saben cómo medirlos. Generalmente la medición de campo también saben que es muy costosa y complicada, que nos vamos más a modelos o fórmulas empíricas. Y seguramente han utilizado modelos como el EPI, el CROWAT o el AquaCrop. Particularmente el CROWAT es de los más usados a nivel internacional para hacer estos cálculos de uso del agua por cultivos. Y de manera general, les voy a describir un ejemplo en el cual el doctor Quevedo tiene conocimiento porque él fue asesor de esta tesis, fue una tesis con una estudiante de maestría, Ana María, en el cual teníamos el objetivo, básicamente es evaluar la sostenibilidad del uso del agua para la producción de cultivos en la región de Atlisco. Y con Ana María planteamos como una fase 1 la huella hídrica de los cultivos de tomate, cáscara y cebolla, considerando el ciclo de cultivo, ya sea invierno, primavera, verano y otoño-invierno. Le llamamos fase 1 porque ya tenemos los datos para otros 10 cultivos de datos de campo para estimar su huella hídrica, porque la idea es estudiar en conjunto todos los cultivos que se dan en el área, teniendo en cuenta que es un área compleja porque en el mismo espacio durante el año pueden cambiar 2 o 3 veces de cultivo y entre años también, o sea, no, el mismo terreno no mantiene el mismo cultivo todos los años. Para la cuantificación se usó la estimación del uso del agua a los cultivos con CROWAT, utilizando datos de clima, suelo, fenología del cultivo y riego. Se obtuvo también rendimientos promedios estimados en entrevista a productores, la aplicación de agroquímicos también en entrevistas y datos de superficie sembrada del CIAP. Para la evaluación de la sostenibilidad de la huella hídrica de manera muy general, se comparó con la información de los volúmenes de agua concesionados y la formulación de la respuesta a la huella hídrica, que es lo que plantea Joestra, está pendiente hasta que no se haga la estimación de todo en conjunto de todas las huellas de los cultivos del área. Y un poco, nada más de manera descriptiva, aplicamos las fórmulas generales donde la huella hídrica verde es el uso del agua por el cultivo verde sobre su rendimiento. La fórmula que se aplica también, de hecho ya lo aplica CROWAT, es con la evapotranspiración utilizando un coeficiente asociado al desarrollo o a la fenología del cultivo. Son datos que se meten en CROWAT, si lo han utilizado alguna vez, te lo pide todo esto y te da el dato de evapotranspiración. La huella hídrica azul se estimó de manera parecida, nada más metiendo los datos que te pide el programa, te pide ciertos datos de riego, por ejemplo, frecuencia, cantidad, días, etcétera. En este caso, el CROWAT, por ejemplo, te da también la evapotranspiración de cultivo y la precipitación efectiva. La evapotranspiración utiliza de Pitman-Monti, que si tienen conocimiento, pues es uno de los más, hasta donde yo me quedé. De hecho, mi profesor consejero en Arizona era especialista en evapotranspiración y le encantaba este método. En su momento era el más novedoso porque te consideraba ya cuestiones incluso te pedía, por ejemplo, área foliar y otras cosas, comparado a otros métodos más empíricos. Y la presentación efectiva con método de USLA y del servicio de conservación para intervalos de 10 días. Y en el caso de
bueno, del azul se estimó el requerimiento de riego, y aquí está todo cómo se calculó. Los datos obviamente son los que te pide el modelo. Allí tuvimos un problema de que no había datos realmente confiables de estaciones para el área. Se tomó la más cercana con datos más confiables, que fue la de Puebla. Y para la fenología del cultivo y otros datos, lo de riego, etcétera, aplicamos 31 cuestionarios, una encuesta con 31 cuestionarios a productores. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, de datos recolectados en las parcelas para lo de riego, donde viene la superficie, la fuente del agua, el sistema de riego, el costo del riego, frecuencia del riego, número de riego, horas de riego, el rendimiento para un año bueno y un año malo, que los mismos productores reportan, y una valoración que el productor hacía de la calidad del agua que estaba utilizando. Obviamente ellos dicen que para ellos toda el agua es de muy buena calidad, ¿no? Y la huella hídrica gris, allí tuvimos bastantes limitaciones para utilizarlo porque el espectro de uso de agroquímicos en la zona de hortalizas es muy alta. No tomamos pesticidas en general, solamente fertilizantes, y de los fertilizantes básicamente fósforo y nitrógeno. Y con esta fórmula donde se tiene la huella gris y TA es la tasa de aplicación del fertilizante en kilogramos por hectárea, A es la fracción de fertilizante que se infiltra exportada, que si ven abajo en los datos está el dato que se utilizó, como un 10% del fertilizante nitrogenado, y para el fósforo el valor fue de 0.3 para este parámetro, con base en la literatura. Sea es la máxima concentración aceptable en unidades de masa por volumen, el límite máximo permisible, que también abajo se menciona, 0.006 para nitrógeno, 0.03 para fósforo, y la concentración natural pues, se tomó de acuerdo también a la recomendación de Mekonnen y Joestra, como 0, porque no se tenía el dato. Y ya es el rendimiento del cultivo en hectárea, que ya les puse un ejemplo de que fue un dato que se obtuvo en entrevistas. Aquí nada más les presento una gráfica de cómo se comporta la precipitación efectiva y la evapotranspiración de referencia para el área, donde vemos de que hay un periodo en el cual pues la precipitación efectiva en 2 piquitos sobrepasa la evapotranspiración de referencia, pero generalmente la evapotranspiración es mayor, lo que implica requerimientos de riego, ¿no? Como resultados, aquí tenemos los datos de la huella hídrica para la cebolla en sus 2 estaciones. Tomate nada más fue 1 porque su producción básicamente es en otoño-invierno. En primavera-verano la producción de tomate es muy baja de acuerdo a las estadísticas que teníamos. Y en cambio la cebolla era una producción muy importante en ambos ciclos, entonces lo evaluamos para 2 ciclos y el tomate nada más para 1. Y donde vienen para huella verde, huella azul, huella gris y la huella total. Lo azul sería para cebolla de otoño-invierno. Si ven es la que tiene mayor huella verde. No, la mayor es la de cebolla primavera-verano, luego la de otoño-invierno y más baja el tomate. Para la huella azul es el mismo comportamiento y la huella gris igual. Ese sería el comportamiento de las huellas. Y un poco para ilustrar cómo, o sea, al final, ¿para qué queremos medir la huella hídrica? El impacto de la huella hídrica
sobre el recurso hídrico regional. Tenemos por un lado la producción de cebolla en cada uno de los ciclos y de tomate en toneladas, la superficie a nivel regional cosechada en hectáreas, la hídrica total por tonelada medida para cada cultivo, que ahí está, obviamente es más alta para la cebolla en primavera-verano, que es 578.65 metros cúbicos por tonelada, y menos en el tomate de cáscara. El agua total incorporada, que se calcula como la huella hídrica por la producción. Y el agua total en metros cúbicos, en hectómetros cúbicos, y luego el % del volumen total del agua concesionado, o sea, cuánto de la huella hídrica utilizada por cada cultivo, qué porcentaje representa del volumen total concesionado para riego en la región, o para el uso del agua más bien, y luego qué porcentaje para del volumen concesionado para el uso agrícola. Y al final, en términos globales, vemos de que estos tres cultivos, su huella hídrica representan el 5.2% del volumen total concesionado para los diferentes usos, o el 6.83% del volumen concesionado para el sector agrícola. Obviamente que ya que cuantifiquemos todos, vamos a ir comparando la importancia relativa de la huella hídrica de cada cultivo a nivel regional. Aquí una conclusión que sacamos es de que los cultivos de cebolla y de tomate incorporan a su proceso productivo 5.5 hectómetros cúbicos por año agrícola, que representa el 5.22 del agua concesionada para todos los usos consultivos y 6.83 la concesionada para uso agrícola. Y bueno, eso es en cuanto a la aplicación que hicimos. Y para poner un contexto más general de la huella hídrica, les quiero presentar alguna información adicional. Van a encontrar en la literatura que mencionan datos, por ejemplo, para producir 1 litro de leche, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se usan 1000 litros de agua. La pregunta es, ¿para qué nos reportan que 1 litro de leche requirió 1000 litros de agua? Cuando ustedes están tomando un vaso de leche, si es 1/4 de litro, piensen que que eso requirió 250 litros de agua. Y entonces quizá no les va a dar muchas ganas de estar tomando ya leche. En un hábito diario de una ducha de 10 minutos consumimos 200 litros de agua. Si ven estos datos van a decir, bueno, y si en lugar de 10 minutos me baño en 5 minutos, reduciré a 100 litros. Una persona consume en promedio al año 1385 metros cúbicos de agua. Eso es un promedio, unos usan más, otros menos. Esto nos lleva a que realmente todo este tema de la huella hídrica, los datos que nos presentan, los cálculos que hacemos, al final hay propósitos generales como tomar conciencia de que el consumo de agua que necesitamos en todas nuestras actividades puede ser muy alto, que tengamos un valor de referencia en nuestro uso del agua y sobre el valorar que podamos, o sea, cómo podemos mejorar el cuidado del agua. Nos puede servir de base también o de partida para establecer un manejo eficiente del agua y el establecimiento de objetivos.
Y aquí les quiero presentar estos datos como parte, ya ir cerrando un poco. Hay una página que creó el grupo de Joestra, de la red de huella hídrica, y van a encontrar estadísticas. Hay una calculadora que usted se pone en el país y le da todos estos datos. Los datos que tienen no son muy recientes. Es el del estudio de Joestra et al. Del 2011. En la calculadora son los que te dan. Pero te puede comparar. Tienen el país, cuál es la población en millones de personas, la huella hídrica total en millones de metros cúbicos por año, la huella hídrica interna, que es la huella hídrica de tu agua que tienes en tu país, la huella hídrica externa, que es el agua virtual que importas en productos o en, ya sea agrícolas o de otro tipo, lo importas de otros países, y la huella hídrica por persona por año, en litros por día. Si nos ubicamos, México, por ejemplo, para los datos del 2011, Joestra tomó que tenía 99.8, obviamente ahorita somos más de 100. Con una huella hídrica de 200,000 millones de metros cúbicos, de los cuales el 57% es huella hídrica interna, o sea, es del agua que tenemos en el país, y 43% lo estamos importando en diferentes productos que hacemos cada año. Y nuestra huella hídrica per cápita promedio para este año se estimó en 5,400. Tenemos situaciones extremas, si quieren ver, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que tiene su huella hídrica externa es el 75%, quiere decir que solo dependen de sus productos producidos con su propia agua el 25%. También anda muy alto, por ejemplo, Italia, Israel, no se diga, el 82%, Emiratos Árabes, Mongolia. Los que tienen mucha agua, llamémoslo así, está, por ejemplo, India, Etiopía, Colombia, Nigeria, mismo Estados Unidos, todavía 80%, si ven la diferencia, por ejemplo, entre Reino Unido, que tiene un 75% de huella externa contra Estados Unidos, que solo es el 20%, o sea, el 80% es interno. La inseguridad por recurso hídrico es mucho mayor en países como Reino Unido, pero en México es preocupante, también casi se acerca a la mitad nuestra dependencia del agua virtual o agua externa, que son a través de los productos importados, y ahí da la idea del impacto de las importaciones. Y si nosotros produjéramos eso con nuestra agua, quizás no, nuestro déficit de agua sería mayor. Otro tipo de forma de análisis es, por ejemplo, aquí les pongo uno de Colombia, donde analizan para el sector agrícola cuánto es de la huella hídrica del sector agrícola verde, cuánto azul, cuánto gris, y la huella hídrica total en millones de metros cúbicos por año para el país. Y finalmente, se ha puesto de moda unas calculadoras, ahí les puse una liga, pero hay más. Este es de la red de la huella hídrica, de la página de Joestra y colaboradores, que tampoco se ha entendido muy bien. En los cursos he visto que muchos profesores, profesoras les dicen, como están disponibles estas herramientas, vayan y calculen su huella hídrica, su huella de carbono, su huella ecológica. Tiene un sentido, o sea, de concientización, el que se motive a que la gente haga esto. Entonces, está esta calculadora, les pongo la liga, y en esa calculadora te piden que metas tus datos personales.
Yo por cuidado, pues no sé que me vaya a salir una huella hídrica muy alta, no metí los personales, sino busqué los datos promedios del país. Te piden, por ejemplo, cuál es el consumo por semana en kilogramos de productos de cereales, trigo, maíz, etc. Tomé un dato de 3.8, que es un promedio nacional muy aproximado. La cantidad consumida de productos de carne por semana, 1.4. La cantidad consumida por semana de productos lácteos, 0.6. La cantidad consumida por semana de huevos es 0.6 también. Y luego, ¿cómo prefieres tus alimentos? Y con un alto contenido de grasa o baja, le puse promedio. El consumo de azúcar también se le puse promedio, tú puedes ponerle alto o bajo. El consumo de hortalizas por semana, 1.54, un dato promedio nacional. Frutas, promedio semanal también. Tomé nada más el de papas como aproximación, 0.380. ¿Cuántas tazas de café al día? Puse el promedio, que es 2. El promedio de té al día, que nacional es 0.15. ¿Cuántas veces te bañas al día? El promedio nacional es 1. ¿Cuál es el promedio de duración del baño? 10. Si tu inodoro es dual, o sea que tiene uno de para abajo y alto, pocos lo tienen, le puse que es estándar. ¿Cuántos? En los países anglosajones toman entre un regaderazo, que sería realmente el shower, y el bath, que es un baño largo, pero ahí le puse, lo tomé como el regaderazo, el bath, 0. ¿Cuántas veces te lavas los dientes y te lavas las manos? En promedio puse que 3 de dientes y 3 de lavarse las manos, 6. Si dejas la llave abierta, no. ¿Cuántas veces lavas la ropa? 1. Abajo es el del dual. ¿Cuántas veces lavas tus trastes a mano? Cada día, 1. ¿Cuánto tardas en lavar los trastes y con el agua abierto? 15. Como un lavavajillas no se utiliza, le puse 0. ¿Cuántas veces por semana lavas tu carro? En promedio puse 1 semanal. ¿Cuántas riegas el jardín? Ahí puse 0 porque la mayoría en la media nacional es 0. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces? Ambos 0. ¿Cuántas veces se tardan lavando herramientas, calles y banquetas? Tomé un promedio de 10 minutos a la semana. Y luego, ¿cuál es el ingreso anual de cada persona, no de familia? Tomé el promedio, que es 8,342. Eso lo pongo aquí, son los datos en una hoja Excel que se tomó. Se corre el cálculo y te da este tipo de resultados de los componentes, cuántos por alimentos domésticos, por uso industrial, el total. Y si ven, el dato que me estima es de 2,119 metros cúbicos por año, que obviamente está arriba de lo del cuadro que estaba aquí reportado. No, más bien está abajo, porque es 5,400, es el promedio. Y aunque ese es el que está ahí, aunque aquí, por ejemplo, hay otro reporte que para México, 1,978 metros cúbicos por habitante por año, y en el mundo, 1,385. Pero esta calculadora que se tiene,
en realidad lo que busca es que la gente haga sus cálculos, igual que la huella de carbono y la huella ecológica, y vayamos haciéndonos conscientes de que quizá no estamos utilizando muy adecuadamente el agua y que donde se refleje, si es cerrarle la llave, hacer menos tiempo bañándonos, lavar menos el coche, regar menos el jardín, cambiar el tipo de producto que consumimos, lo hagamos y se refleje en el cálculo o en nuestra huella hídrica. Realmente, y eso es un planteamiento muy de la economía ecológica, que dicen que no nada más necesitamos incidir en los procesos productivos, sino también en los patrones de cultivo, de consumo. Porque si no cambiamos patrones de consumo, por muy eficientes que hagamos los procesos productivos, nunca vamos a solucionar el problema medioambiental y de disponibilidad de recursos. Y termino diciendo que al final, cuando pensemos en la huella hídrica, lo primero que pensemos es ¿para qué queremos estimar o cuantificar la huella hídrica? Que es definir el objetivo que decía Joestra, y ya después podemos meternos a hacer los cálculos como queramos, con datos de mediciones, con estimaciones de imágenes satélite para ciertos datos, con los modelos más sofisticados que quieran, pero lo fundamental es que tengamos claro para qué vamos a entrar a este ejercicio de cuantificar la huella hídrica. Y con eso terminaría, están mis datos, si gustan les mando la presentación al doctor Quevedo, se las puedo compartir. Y Gracias, doctor Ángel. Muy interesante y sí, ojalá nos pueda comer su material. Chicos, ¿alguna pregunta? Creo que hay muchas cosas que nos compartió el doctor Ángel Bustamante, su experiencia sobre esta temática, que me ha hecho copartícipe. Y pues, ¿alguien que quiera hacerle alguna consulta? Yo, doctor. Adelante, a ver, por favor. Doctor Ángel Bustamante, pues muchas gracias por la ponencia. Más que interesante el tema. En lo personal, solamente había escuchado el concepto, pero jamás lo hubiese entendido de esta manera. Nuevamente le agradezco mucho por el tema. Más que concientización, pues prácticamente debería de ser una forma de vida, ¿no? Me quedé por ahí con una idea y a fin de cuentas pues es un comentario que puedo hacer, ¿no? En términos profesionales, en términos de análisis, en términos de perfil profesional, también ingeniero agrónomo especialista en suelos. El hecho de que la cebolla, en el caso del experimento, pues pudiese tener mayor, o más bien sí, mayor huella hídrica en un ciclo productivo de primavera-verano, mientras que se reduce la huella hídrica en el de otoño-invierno. Ahí lo estoy relacionando, no sé si estoy mal, doctor, lo estoy relacionando con el hecho de que en primavera-verano pues hay más evaporación y la cebolla, pues lógico, tiene menos cobertura sobre la superficie. Como dice usted, se quedó un poquito corto del experimento, tal vez hubiese analizado también la cuestión del tomate de cáscara, que de alguna manera pues tiene mayor cubierta sobre la superficie, y ver qué es lo que resultase de ese experimento. No sé si estoy bien o mal con los datos, el hecho de que incluso se tiene mayor superficie sembrada en otoño-invierno, lógico, pues mayor producción. Pero, pues sí, la huella hídrica es menor en otoño-invierno que en primavera-verano. Es lo que puedo comentar, doctor Bustamante. Muchas gracias. Gracias, Abel. sí, si me permite, previamente analizamos con Ana María y vimos esa situación de que en la región, y creo que en temporadas como esta que decimos, que es la temporada de lluvias, sin embargo hay periodos de evapotranspiración muy alta. Y ahorita lo estamos viendo, probablemente en este ciclo, aquí en el área, no sé cómo anden ustedes allá que es una parte más alta, pero aquí lo que es Tlaxcala, Puebla,
lluvias no han sido lo suficientes, mucho calor y tenemos incluso estrés hídrico, se nota en los cultivos. Acabo de estar el fin de semana en Tlaxcala, las milpas parecen cebolla, ¿no? Entonces, yo creo que está relacionado con eso. Habría que hacer ahí de la mano un análisis de datos de, de precipitación y de evapotranspiración más a profundidad, ¿no? Pero yo creo que tiene razón. Abel también te llama, ¿no? Como el doctor. Sí, Abel Santillán, servidor, Sí, somos colega de usted. yo quisiera comentar un poquito. Mira, hicimos un trabajo hace principios de año con una estudiante, pero no enfocado a huella hídrica, sino enfocado a necesidades de riego para el cultivo de maíz. Y lo aplicamos durante, ¿qué? Como 46 años de registros. Pero yo lo que me interesaba era investigar cómo cambiaban los requerimientos de riego a través del tiempo en los últimos 40 años. ¿Sí? Fue en Aguascalientes, en el 01, el 01. Lo que me llamó la atención es que utilizamos las mismas fechas de siembra, de establecimiento, obviamente con un modelo fonológico para determinar la duración del cultivo, que cambiaba en función de la temperatura, año con año, casos particulares. Y nos dimos cuenta que estaban incrementando las demandas de necesidad de riego. Bueno, aquí fue una demanda, considerando el clima nada más, la demanda atmosférica. No consideramos el almacenamiento del suelo, porque, bueno, no teníamos muchos datos. Entonces, lo que hicimos únicamente la demanda atmosférica, y nos dimos cuenta que las fechas de siembra, inicio de año y el último, son las que estaban cambiando y estaban aumentando. Sin embargo, las del periodo de crecimiento intermedio se mantenían, y era gran parte por los aportes de precipitación. Entonces, estábamos viendo que estaban cambiando los extremos, ¿sí? En ese lugar, ¿sí? Hubiera sido interesante qué está pasando. Entonces, depende cuando establezca su cultivo, es la demanda que va a ser, ¿sí? Y repercute en todo, en el rendimiento, incluso el manejo también influye, ¿sí? Era un comentario, nada más. ¿Alguien quiere más participar? Adelante, por favor. ¿Una pregunta? Sí, doctor, yo un comentario. Francisco, adelante, por favor. Sí, igual que ya lo que comentaba Abel, muchas gracias, doctor Ángel, por la ponencia y por esta información que siento que es muy valiosa. Yo, de alguna manera, había escuchado ya un poquito sobre el asunto de la huella hídrica. La primera vez que escuché, sí me impresionó porque, pues, uno piensa que solo cuidando el agua que tenemos aquí es, ya con eso vamos a reducir el consumo de agua, pero la realidad es que nunca se había uno puesto a pensar que comprando un pantalón o una camisa se tiene gran cantidad de agua que se requiere para el proceso que se lleva a cabo, ¿no? O para la industrialización del producto. Y lo que comentaba, que por ejemplo, pues es sorprendente, pero es la realidad, ¿no? Que uno se toma un litro de leche y pues igual y habría que checarle si es más barato en cuanto a cantidad de agua tomarse un litro de cerveza, ¿no? O un litro de alguna otra cosa, pero es impresionante cómo es que, por ejemplo, las empacadoras de leche o las procesadoras de leche, pues traen la leche que ya es leche, ¿no? Que ya nada más en teoría tendrían que pasteurizarla y regresarla al usuario. Y lo que hacen es un proceso increíble y consumen una cantidad estratosférica de agua, ¿no? O sea, el proceso de deshidratación, de llevar la leche en polvo, de rehidratarla de diferentes maneras, es una cantidad estratosférica de cosas. Y creo que este asunto, pues es importante que se tome en cuenta a nivel global, pues a nivel de que, o sea, yo creo que nuestra chamba como profesionales es convencer a los directivos, a las gentes que tienen poder de decisión para que se haga un rediseño, yo creo, de cosas y una reutilización también de algunas otras, porque yo creo que es la única manera en la que podemos bajar el costo, porque por ejemplo ahí en el cuadrito que tenía, ¿no? China, pues tiene menos consumo de agua por persona, pero son pues como 10 veces más que los mexicanos, ¿no? Entonces, el consumo pues ahí también es estratosférico, pero el problema, cuando me toca dar un curso por ahí, que es uso y manejo del agua, les comento a los muchachos algo increíble. Les digo, miren, es que el agua en realidad se ha convertido
en un recurso no renovable, ¿no? O sea, y sobre todo hablando de las aguas subterráneas, son un recurso no renovable. O sea, dijeran, yo voy a poner un popote y vuelvo a inyectar el agua y en 10 años o en 20 años tengo nuevamente lleno el acuífero. No es así. Entonces se está convirtiendo en un recurso que, pues, que cada día va a ser más caro, por ejemplo, lo que está pasando en Monterrey, ¿no? Y que la industrialización nos está llevando a pues a pique con este asunto, ¿no? La contaminación. Ahorita mis compañeritos de un curso que estoy tomando, alguien se le ocurrió hacer de proyecto la cuantificación del tamaño de la isla de basura que hay enfrente de Chile, ¿no? Entonces es una cantidad estratosférica de plásticos, bueno, ese es ni modo que ocultemos, ¿no? La cantidad de plásticos y de productos industrializados que se están enviando por todos los medios a los basureros y que, pues yo me enteré por ahí de chismes, ¿no? De que hay países que cobran por recibir basura y van y los descargan al mar, ¿no? Entonces, es un asunto de conciencia, pero un asunto de conciencia global. Y creo que sí tenemos que estar muy empapados, no importa si seamos o no especialistas en irrigación o en el agua, porque este es un asunto ya de mucha utilidad. Y por supuesto que lo que comentaba ahí en la presentación es sumamente importante. Pues tiene que empezar por casa el asunto del reciclado, del evitar echar basura, pues que no debe de irse, ¿no? De buscar alternativas ecológicas, ¿no? De buscar, yo creo que en casa buscar cómo utilizar el PET, cómo utilizar los plásticos, porque por ejemplo yo fui al basurero y ya no me recibieron las botellas que ya están doble recicladas, por ejemplo la de los champús, de todo lo que es plástico oscuro, que no sea PET, ya no lo reciben y entonces terminan en la basura y quién sabe si la basura haga un uso adecuado porque terminan en el mar, ¿no? Entonces, buscar alternativas, o sea, de trabajo, como trabajos de investigación, como trabajos cotidianos, hay un mundo que hacer. O sea, yo siempre he pensado que quien descubra qué hacer con la basura sin un impacto secundario, pues tiene pues ahí un proyecto de vida completamente de muchos años, de muchas décadas, y eso creo que es algo a lo que le tenemos que meter. No quisiera verme como en la película que tenemos que abandonar la tierra porque ya no hay dónde vivir, porque hay pura basura, ¿no? Y bueno, pues eso, hay muchas cosas que decir. Yo le agradezco mucho esta plática y la oportunidad que me dan de comentar algunas cosas aquí. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Francisco. Nada más, se me olvidó decirles de lo que tú decías, que China, su huella hídrica es el 13% de la huella hídrica mundial y Estados Unidos el 16%. Obviamente por el número, aunque es bajo, en caso de China, pero multiplicando por todos los chinos y chinas, Es un chorro. está el 13% de la huella mundial y Estados Unidos el 16%. Son los dos países que tienen la huella hídrica, el porcentaje de huella hídrica más alta. Bien, damos la oportunidad de una sola, a la última pregunta. ¿Alguien quiere participar? Antes de cerrar el seminario. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios breves. De hecho, me quisiera subrayar el comentario del doctor Ángel, que llama la atención. No importa qué técnicas o métodos usamos en tecnología de desarrollo, si no cambiamos nosotros en hábitos de consumo. Que realmente estamos en la moda, queremos cambiar celulares cada ratito, como comentaban, nuevos pantalones, y no, yo creo que necesitamos lo mínimo y poder mantener este planeta mucho más perdurable, vamos a decirlo así, ¿sí? Por un lado, quiero también el comentario que comentaba Francisco de la basura. En el 2013, más o menos, participé en un congreso sobre ecotecnias que organizaba la UNAM, y hubo un investigador de ciencias políticas y filosofía por ahí de la UNAM, de una charla que me pareció, dije, bueno, al principio dije, bueno, no es contextual en ese evento, era sobre el tema de basura. O al menos en la Ciudad de México, y creo que en México, el problema de basura no es técnico, el problema de basura es político, ¿sí? Afortunadamente en ese evento logré firmar la charla, y por ahí la tengo en un video así, y nos da datos duros. Cómo recorrió todo el proceso de producción de basura y cómo se negociaba. Y al final de cuentas eran votos, ¿sí? Y no se quiere resolverlo por lo mismo, porque son votos de México. Ojalá y tenga la oportunidad alguna vez de compartirla. Yo algunas veces la he puesto, pero sí tengo esa charla de ese investigador
que al principio pues me daba risa, ¿no? Pero cuando ya cierra, pues ya me quedé un poco preocupante. Agradezco al doctor Ángel, a todos los asistentes, haber estado en el seminario. Nos contribuyó a entender más este concepto. A mí me amplió la visión. Tiene bastante experiencia el doctor Ángel en esta temática y sobre todo el manejo de cuencas, que es un tema más global sobre diferentes problemas, ¿sí? Y bueno, gracias a todos. Doctor, si me permite dejar de compartir la pantalla, quisiera mostrar su diploma, doctor. A ver, déjame ver, porque ya, Sí. ya dejé de compartir. Ok, doctor, gracias. Nada más quiero dar permítame. Bueno, a nombre del posgrado y del colegio, me permito otorgar el presente diploma al doctor Ángel Bustamante González por excelente y grata participación en el seminario de verano de posgrado de Biociencias con la conferencia Huella Hídrica, celebrado el día de hoy, 14 de julio de 2022, y que firma es el coordinador de este seminario, y no me queda más que agradecer a todos los asistentes, en especial al doctor Ángel, su contribución a este seminario. Entonces, pues gracias a todos, y les quiero invitar para el siguiente seminario, que va a ser el tema salud de cuerpos de agua, para el 21 de julio, con el doctor Axel Eduardo Rico Sánchez. Entonces, están invitados, y pues a todos, cada uno de ustedes, que tengan un bonito día, y gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Doctor Abel, Bonito y a día. todos. Gracias. Buen día. Doctor Hasta Ángel, le voy a luego. mandar este diploma digital más tarde. Gracias. Gracias por todos. Gracias a los asistentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.